Joder, qué frío hace. Vamos a comparar en este video tutorial la plataforma de Wise con la plataforma de Payoneer. Os vamos a enseñar paso a paso todos los aspectos que presentan estas plataformas, vamos a analizarla y en función de lo que tú quieras vas a elegir crearte una u otra dentro de estas cuentas bancarias. Por eso, si al final del vídeo te acaba convenciendo alguna, te dejo enlaces de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con beneficios asociados tanto a Wise como a Payoneer. Si tienes alguna duda también déjala en los comentarios para que podamos resolverlo como una comunidad súper sana que somos. Y en este caso, como estáis viendo, he creado un Excel para vosotros amigos, en el que básicamente divido en diferentes secciones las características de ambas plataformas, de Wise, que está en azul, y de Payoneer, que está en naranja. Encontramos secciones de cuenta, como veis aquí, la sección de transacciones, la sección de inversión y la sección de utilidades y una sección final que es de opiniones, en este caso con opiniones de diferentes, reviewers sobre las plataformas en cuestión. En este caso, en Wise, que es esta de azul de aquí, encontramos dos tipos de cuenta, la cuenta personal y la cuenta empresa, y todas las diferencias se plasman en el Excel que vemos a continuación. Algo importante que quiero decir antes de comenzar es que esta información ha sido recabada con mucho detalle. Vamos a analizar las páginas web en directo, pero si estás viendo el tutorial al cabo de unos años de que se haya publicado, es posible que alguna de las características hayan cambiado, y eso tienes que tenerlo en cuenta, ya que yo no me hago responsable sobre estos cambios de características. Ya sabemos que los bancos pueden cambiar tipos de interés, pueden cambiar las comisiones asociadas a diferentes transacciones, etc. Y el video tutorial va a permanecer con el tiempo dentro de la plataforma de YouTube. Bueno, dicho esto, como estamos viendo, en este caso tener una cuenta en Wise es gratuito siempre y cuando tengamos menos de 3.000 euros. Si es una cuenta personal y nos cobran un 0,07%, que es básicamente casi nada, si superamos los 3.000 euros dentro de la cuenta de Wise. En el caso de empresa, estas comisiones se aplican únicamente cuando superamos los 30.000 euros, y en Payoneer es totalmente gratis. Lo que pasa es que si tú estás inactivo durante un año, te van a cobrar hasta 30 euros por año, ¿vale? Esto es una comisión básicamente de inactividad, y lo que básicamente hace es obligarte a que tú estés dentro de Payoneer. En este caso, como estamos viendo, te dice que es gratis hasta menos de 3.000 la plataforma de Wise, y esto es muy interesante, ya que el servicio gratis normalmente te lo ofrece para cuentas pequeñas. Luego podremos solicitar una tarjeta, que en este caso son 7 euros en Wise si queremos solicitarla, el mantenimiento es gratis, y en caso de empresa son 4, ¿vale? Nos lo reducen 4 euros. En el caso de Payoneer podremos tener una virtual, que por cierto en Wise también podremos tener una virtual, pero en Payoneer podremos tener una virtual y podremos tener una física. En este caso, para tener la física tenemos que tener en nuestra cuenta de Payoneer una cantidad mínima de 100 USD, en este caso, que hayamos transaccionado con ello, ¿vale? Y aquí nos pone básicamente que podemos tener hasta diferentes divisas dentro de la tarjeta, podemos utilizarla para diferentes divisas, pero bueno, esto se aplica también para Wise, ¿vale? O sea, es totalmente homólogo en ese sentido. Luego, la atención al cliente, bueno, pues podremos resolver en el caso de Wise personal, pues por preguntas frecuentes o mandar un correo al soporte. En el caso empresa, tener un acceso multiusuario, es decir, que varias personas que tengan acceso a la cuenta puedan contactar con el soporte de servicio inmediato. Y en el caso de Payoneer, pues más de lo mismo, ¿vale? Un centro de atención al un centro de atención al cliente con un teléfono asociado, ¿vale? Que os dejo los links sobre esto. En este caso no podremos acceder a cuentas infantiles. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué has incluido las cuentas infantiles? Bueno, hay otras cuentas bancarias que sí que te permite tener cuentas infantiles asociadas a tu cuenta principal. Por ejemplo, si tú quieres tener a tu hijo que es menor de edad y le das una tarjetita, puedes gestionar su cuenta infantil desde el mismo banco. Eso, por ejemplo, te permitía hacerlo la plataforma de Revolut, y te dejo mi tutorial aquí arriba de las tarjetas sobre eso en cuestión. Es muy interesante si tú estás pensando, por ejemplo, meter a tu hijo, a tu hija, a tu hermano o a tu hermana dentro de una cuenta bancaria infantil. El tema de la atención al cliente lo considera importante, ya que en muchas ocasiones, bueno, pues nos encontramos en situaciones desesperadas o nos encontramos en situaciones en las que queremos más información. Bueno, pues aquí nosotros podremos priorizar en función del tipo de cuenta que tengamos. Ahora vamos a ir a una parte muy interesante, que es la parte de transacciones. Yo diría que es la parte más importante de todas, ya que al final básicamente vamos a hacer un desglose sobre las comisiones, tipo de cambio, tipo de divisa. Os dejaré links de referencia. Por cierto, este Excel podrás descargártelo en el primer comentario, dale un like y suscríbete. Me cago en la mar. Y bueno, como estáis viendo, la primera parte son transferencias internacionales. En el caso de Wise tenemos mismas características para Wise personal y para Wise empresa. Para Wise personal vemos que tenemos una variable de 0,41% y una tasa fija, que en este caso es diferente en función del método que utilicemos para realizar las transferencias. Vemos una tasa fija de 3,55 euros si utilizamos el método SWIFT, 0,25 céntimos SEPA, 7,50 USD si utilizamos el método Wire, y lo mismo para empresa. Para Payoneer, en este caso es un 2% del importe y una tarifa fija, que eso depende de la moneda que nosotros vayamos a enviar.
Luego, algo interesante es el retiro de efectivos en cajeros. En este caso variará en función de la cantidad que vayamos a retirar para ambas plataformas. Otra vez se repiten las mismas características para personal y para empresa. De momento todavía no hemos visto muchas diferencias entre personal y empresa dentro de Wise, aparte evidentemente de la cuantía a partir de la cual es gratis la cuenta y también el tema de, bueno, solicitar la tarjeta. Veremos a continuación otras ventajas, pero de momento en transacciones no hay mucha diferencia. Como estamos viendo, a partir de 200 euros ya te meten una comisión variable de 1,75% y una fija de 0,50 euros por transacción. En el caso de Payoneer, aquí nos lo pone, cuánto nos van a cobrar cada vez que realicemos estas retiradas de efectivos en cajeros. ¿Compras en monedas extranjeras? Bueno, aquí he puesto básicamente cuántas compras podremos realizar y cuánto es básicamente la comisión dentro de Wise, que como digo, ¿es exactamente lo mismo? No, en este caso no, en este caso tenemos hasta 15 compras más, 15 conversiones de divisa bajo esta tasa que nos pone aquí, que la verdad que está bastante bien, o sea, me parece bastante aceptable para ser, al menos comparado con Payoneer, que nos lo pone aquí, que básicamente la compra, por ejemplo, online y en tiendas va a ser gratis, en ese sentido no nos van a cobrar nada, pero es verdad que se puede realizar hasta una comisión de un 3,5% que nos lo pone aquí dependiendo del pago que nosotros vayamos a realizar. Hay algunos comercios que evidentemente nos lo van a cobrar y algunas monedas también. Tenéis la información en ese link que os he dejado ahí, ¿vale? Luego, retiradas en moneda extranjero. Bueno, pues en este caso nos aplica las mismas comisiones aquí que aquí para la plataforma de Wise. Y en este, bueno, pues exactamente más de lo mismo. Nos cobra exactamente la misma tasa que el cambio oficial. En el conversión de divisas, que esto aquí me parece algo muy interesante, como hemos dicho antes teníamos 15 y aquí 30. Las tasas nos las pone en este link que os he dejado aquí. De hecho, si por ejemplo lo copiamos y abrimos en Google Chrome una pestañita nueva, que las voy a mover hasta aquí, a ver si se mueve, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es pegar esto de aquí. Vamos a pegarlo aquí y vamos a ver exactamente cómo nos aparece. Vamos a irnos al conversor de monedas y aquí, bueno, podremos convertir la moneda que nosotros queramos dentro de Wise con las comisiones y al final también nos lo compara con otros bancos que nos aparecen, ¿vale? Con el tipo de cambio que tiene, las transferencias, etcétera. También podremos ver la variación del precio de esa moneda con otra y esto es muy interesante. Os lo he dejado básicamente para ambas celdas del Excel, tanto en Wise personal como en Wise empresa. En Payoneer nosotros tendremos para convertir las divisas una comisión del 3,5% y aquí también os he dejado otro link de interés y de información. Las transacciones internacionales, también nos pone aquí las comisiones para Wise. Es cierto que no te las especifican como tal, por ejemplo en Payoneer sí que lo hacen, pero es cierto que, bueno, pues tienes otro link donde básicamente podrás abrirlo y realizar una simulación. Si tú, por ejemplo, envías 1.000 euros y lo quieres enviar para que se convierta en libras esterlinas, aquí te pone básicamente cuánto te cobra, ¿vale? Y te lo compara otra vez, como antes hemos visto, con otros bancos u otras plataformas que realicen este servicio. Si nosotros minimizamos esto de aquí, vemos que para la plataforma de Payoneer, en este caso, he hecho un desglose un poco más diferente, ya que nos incluye datos sobre los donativos, que en este caso no están aceptados en Payoneer, no aceptan donativos, compras nacionales, ¿vale? Sin conversión de divisa, totalmente gratis, compras internacionales, como hemos visto, 3,5%, venta nacional, porque también podremos asociar nuestro negocio a Payoneer, depende, y ventas internacionales 2-3%, que básicamente es muy parecido al tema de las compras internacionales. Protección de depósitos, bueno, pues en este caso he tenido que corregirlo porque es un error, ¿vale? Evidentemente lo he corregido porque Wise en este caso no te protege ningún depósito, igual que Payoneer, que tampoco te lo protege. De hecho, aquí tenéis la página oficial, cómo guarda Wise mi dinero. Bueno, pues Wise es una billetera electrónica que básicamente nos facilita las transacciones internacionales con comisiones más reducidas, y en este caso, como dice, bueno, pues que tu dinero no está salvaguardado y no está asegurado por el Financial Services Compensation Scheme, que básicamente es que si quiebra la empresa no te van a devolver el dinero que tienes dentro de tu plataforma de Wise, de tu cuenta de Wise, y esto es muy importante. Luego podremos ver que en este caso sí podremos asociar nuestras cuentas a Google Pay y Apple Pay, tanto de Wise personal empresa como de Payoneer. De esta manera hemos visto la parte de transacciones, que es una parte muy completa. Es importante que la entiendas y si tienes alguna duda que la dejes en los comentarios, porque la verdad que yo creo que es donde más jugo le podremos sacar a ambas plataformas. Tanto si eres de un país como si eres de otro, tienes que ver cuál te beneficia más en función de las comisiones. Coges los simuladores que hemos puesto antes en la pantalla y empiezas a simular transacciones para ver cuál te compensa más a ti en función de la casuística que te corresponda. Luego la siguiente sección es la de inversiones. En este caso en Payoneer no podremos realizar ninguna inversión. Hay algunos bancos que sí que te facilitan ese servicio, pero en este caso no. En el caso de Wise, pues sí que podremos invertir en fondos indexados,
Lo que pasa es que yo no recomiendo Wise para invertir en fondos indexados y yo recomiendo otras plataformas como puede ser MyInvestor, como puede ser Finitsense. Hice una comparativa sobre ambas, te recomiendo que le eches un vistazo aquí arriba en las tarjetas, lo verás muy en detalle. Realmente tiene las comisiones más bajas y es más sencillo invertir ahí, yo te lo recomiendo. No soy partidario de invertir a terceros y menos desde un banco como este, porque además las comisiones son relativamente altas. Luego, la parte de utilidades, que me ha resultado interesante también compartirlo, es que podremos congelar nuestra tarjeta, podremos enviar dinero urgente inmediato desde Wise y desde Payoneer, ¿vale? Podremos dividir las facturas, esto únicamente en Wise, ¿vale? Porque, como ya sabéis, podemos tener diferentes IBANes y diferentes cuentas bancarias asociadas a diferentes países, como puede ser la India, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Gran Bretaña, etcétera. Y lo mismo desde Payoneer. En este caso, por 23 euros podremos extraer todas las facturas desde Wise empresa y en Payoneer podremos hacerlo gratis. Evidentemente, Payoneer tiene comisiones más altas y esto, bueno, se ve recompensado en ese sentido, aunque aquí no te cobre los 23 euros. Podremos también activar límites en gastos, como hemos visto aquí, y podremos desactivar las transacciones online sin ningún problema. También he de decir que en este caso no podremos invertir en criptomonedas en ninguno de los dos, ¿vale? Esto es importante. Y también os he dejado un link con opiniones para que podáis acceder. En este caso las opiniones de ambas plataformas son buenas, pero tengo que llegar a mi valoración final. En este caso mi valoración final es que realmente depende del país en el que estés. Algunos te facilitan unas comisiones con unos países, otros te la facilitan con otros. Y si tú, por ejemplo, estás en la zona LATAM, creo que de hecho tienes posibilidad de abrirte la cuenta de Wise, pero sí, por ejemplo, de Payoneer. Entonces te compensa más utilizar Payoneer. Si tú, por ejemplo, vives en Europa, España, Estados Unidos, Inglaterra, pues sí que te compensa tener más la cuenta de Wise porque las comisiones de transacciones van a ser mucho menores comparadas con las de Payoneer. Eso también tienes que analizarlo tú, si te vas a tener una cuenta empresa, una cuenta particular, etcétera. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.